Bueno, hoy es 12 de febrero del 2025 y bueno, aunque hoy no le pude dedicar tanto tiempo a esto como hubiera querido por temas del trabajo, estuve arreglando algunos errores con respecto a la funcionalidad de creación de directorios. Como ven, esta funcionalidad ya está agregada. Si yo hago clic derecho acá y pongo nuevo directorio, me deja escribir un nombre. Si escribo, por ejemplo, ASD, pongo crear, se crea sin ningún problema, puedo ingresar y eso funciona bien. Si intento crear un directorio que tenga el mismo nombre, va a arrojar un error. Dice que el recurso no puede ser creado porque ya existe, lo que está bien. Sin embargo, bueno, había algunos errores con respecto a esto. Que por ejemplo, al crear un directorio en Linux, automáticamente ya se crean las carpetas con llamadas punto y punto punto que sirven para retroceder. Así que no se debería poder crear una carpeta que tengan estos dos caracteres. Se agregó esa validación desde el lado del backend, así que si ahora agrego un punto y intento crear la carpeta, por ahora simplemente me dice bad request porque este error todavía no está tratado desde el frontend, solo agregué la validación desde el backend, pero bueno, ya me lo valida. Si intento crear una carpeta que tenga dos puntos, también genera un error. Y si intento crear una carpeta que tenga barras, tampoco me deja. Otra validación que se agregó hoy y para eso hubo que hacer un refactor, fue que antes se enviaba simplemente todo en este variable path. O sea, se enviaba el lugar donde querías que se cree la carpeta y concatenado a eso el Nombre del directorio. Eso se cambió ahora porque en Linux, al momento de crear una carpeta, hay un límite de caracteres y ese límite de caracteres es de 255. Por lo tanto, necesitaba medir que el nombre del directorio no fuera mayor a 255. Y al enviarse todo junto no podía porque esto no solamente era el nombre del directorio, sino que también la ruta en la que se iba a crear el directorio. Así que para eso hubo que separar la ruta por una parte y el nombre en otra variable aparte. Así que acá tengo un contador de caracteres, vamos a dejarlos en 255 caracteres. Si yo copio esto e intento crear un directorio acá, no hay problema. Pero si ahora escribo un carácter más, ahí te dice 256 caracteres. Si intento crear esto, genera un error, porque se superó el límite de caracteres. Otra de las cosas que estuve solucionando más importante, es el tema de poder crear directorios que incluyan en su nombre comillas y comillas dobles. La forma en la que esto estaba funcionando antiguamente era que se ejecutaba el comando mkdir, seguido de eso se concatenaba la ruta en donde querías que se cree ese directorio y seguido a eso el nombre del directorio a crear envuelto entre comillas dobles. Directorio nuevo. Esto de envolverlo en comillas dobles, lo hago por el siguiente motivo. Si yo acá creo una carpeta, por ejemplo, que se llame A, se crea correctamente. Pero si ahora creo una carpeta que se llame AB, digamos mejor BA, perdón, voy a borrar todo. Y ahora sí, si creo una carpeta que se llame AB, en realidad se están creando dos carpetas, una carpeta A y otra carpeta B. Eso es porque no está envuelto en comillas dobles. Así que si yo ahora envuelvo esto en comillas dobles, esta vez solo se creó una carpeta llamada A espacio B. Ese es el motivo por el cual lo envuelvo en comillas dobles. Pero bueno, esto traía una serie de problemas que, por ejemplo, ¿qué pasa si eh, desde el cliente ya se me pasa el nombre del directorio incluyendo comillas dobles? Esto resultaría, por ejemplo, en este caso, nuevo directorio con comillas dobles al inicio y al final, quedaría de esta manera. Quedaría con comillas dobles, pero repetidas. Están dos veces al inicio y dos veces al final. Esto provocaba un error. Si yo intento crear acá algo así, por ejemplo, ASD, pero con comillas dobles repetidas, lo que me va a crear es una carpeta llamada ASD, pero sin ninguna comilla doble en ningún lado. Eh, y bueno, esto también traía algunos otros errores, porque por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario me envía una carpeta con comillas dobles
pero solo al inicio. Eso resultaría en... recordemos que siempre añado comillas dobles encerrando el nombre del directorio, resultaría en esto. Quedan 2 comillas dobles al inicio y 2 al final. Entonces el comando interpreta que esto es el nombre y esto ya no lo tiene en cuenta y genera un error. Si yo intento ejecutar esto en la consola, me va a dar un error. Bueno, no da un error, pero se queda esperando y esto en la API sí que genera un error, genera un timeout. Así que, bueno, la solución a esto fue que cuando me envían el nombre del directorio, ahora lo que hago es iterar sobre él y cada vez que encuentro una comilla doble en el nombre, por ejemplo, digamos nombre con comillas dobles, se itera letra por letra y cada vez que encuentro una comilla doble se añade un carácter de escape. Se añade el nombre, un escape de la comilla con escape otra vez, comillas. Se encuentra la comilla, se añade un escape otra vez, dobles y un escape más. Entonces luego se reemplaza el nombre ya modificado acá y quedaría de esta forma. Entonces si yo ahora intento crear esto acá dentro de mi consola, vemos que se creó correctamente y vamos a verlo mejor desde la interfaz gráfica. Disculpen, me olvidé de envolver todo esto entre comillas dobles finalmente. Ahí está. Así que si lo vemos ahora desde la interfaz gráfica, acá está el nombre y respetando las comillas. Así que este fue el cambio que se hizo. Si lo testeamos ahora directamente desde acá, vamos a ver, vamos a crear una carpeta ASD, pero con comillas dobles, se creó bien. Si la probamos con comillas simples, también debería crearse bien. Si creamos con algunos casos límites, por ejemplo con una comilla doble al inicio y una comilla simple al final, vemos que también se crea bien. Si creamos ya un caso muy límite, no sé, vamos a probar 2 comillas doble al inicio, nombre con de directorio con nombre muy raro. Y si creamos esto, vemos que lo creó de forma exitosa. Ahora, bueno, voy a hacer una pequeña modificación acá porque al loguearse esto decodifica la private key y la passphrase se mandan codificados en caso de que nos logueemos desde el cliente, pero al hacerlo desde Postman, que es lo que quiero hacer, no se codifican, así que simplemente voy a comentar esa parte temporalmente. Y ahora podemos probar desde acá, desde el Postman, lo veamos correctamente y vamos a ver los diferentes errores. Por ejemplo, dije que una de las validaciones que agregué fue que no se pudieran crear carpetas con puntos. Si yo acá intento mandar un punto, me dice un directorio no puede ser llamado punto. Si intento enviarlo con 2 puntos, también me lo valida, no puede ser llamado 2 puntos. Si intento crear un directorio que tenga una barra, me dice el nombre de los directorios no puede contener una barra. Y la última validación que había agregado era que no pudiera tener más de 255 caracteres. Así que si acá mandamos esto, el nombre no puede tener más de 255 caracteres. Así que como vemos, las validaciones están funcionando correctamente. Ahora simplemente faltan integrarlas desde el front. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero poder hacer una actualización pronto.